Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro virtual con Cristi Lefteri, autora del Apicultor de Alepo, que conversará con la editora Susana Germán. Antes de dar paso a Susana, quería introduciros en la conmovedora historia de Nuri y Afra. En Alepo, su vida junto a su hijo Sami transcurría feliz. Nuri era apicultor y Afra un artista de gran sensibilidad. Pero cuando la guerra empezó a destruir todo lo que amaban, tienen que escapar. Esta es la historia de cómo Nuri y Afra huyen a Turquía y después a Grecia para intentar llegar a Londres. Narrada en primera persona por Nuri, esta novela sigue la estela de tantos refugiados sirios que buscan la esperanza y la luz en la oscuridad de su viaje físico y emocional. Después de transcurrir 2 años en Atenas como voluntaria en un centro de refugiados, Cristi Lefteri quiso dar voz a esas familias perdidas que, pese a las barreras de los idiomas, querían hablar y contar su propia historia. Y bueno, y antes de nada, pues agradecerle a Cristi que haya dado voz a todas estas, a través de estos dos personajes, de estos dos protagonistas, a tantas y tantas personas que hoy día están sufriendo esta misma situación. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por lo que has dicho. La verdad es que tus comentarios le han llegado al corazón, le recuerdan muchísimo esos sentimientos que ella misma sentía cuando estaba escribiendo la historia, cuando recordaba todos esos momentos que había vivido en este trabajo de voluntaria en el campo de refugiados en Atenas, recordando a toda la gente que conoció, los niños con los que... Y ella cuando volvió a Londres sentía que, bueno, volvía a su casa, pero toda esta gente que había conocido todavía seguía en esos campos de refugiados, viviendo con esa incertidumbre, todavía no habían podido siquiera sentarse, no sabían qué esperar de sus vidas. Así que para ella significa muchísimo que hayáis acogido la novela así y que la sintáis de manera. Es un placer, ha sido un placer además todo el proceso de edición, ¿no? Hemos puesto todo el equipo el alma en esta novela. Como primera pregunta, ella ya ha explicado que visitó estos campos de refugiados, estuvo en contacto con refugiados en Atenas, pero ¿en qué momento decides que ha llegado el momento de escribir, de poner historias sobre el papel, de que no puedes esperar más para escribir esta novela? God, that's such a good question. No one's asked me that before. Like, when was the moment? Es muy buena pregunta, la verdad es que nunca nadie le había preguntado en qué momento específico había decidido empezar a escribir esta novela, y fue básicamente cuando estaba en este campo de refugiados, que era un campo específico al cual iban mujeres y niños en ciertos momentos para sentirse un poco más seguros, y en este campo llegaban más o menos todos los días alrededor de 100 personas. Había una zona para los niños para que jugasen, también había una zona de duchas interiores, porque en los otros campos de refugiados en los que estaban había duchas exteriores y las mujeres sobre todo no se sentían cómodas duchando con mangueras a la exposición de todo el mundo. Y también aviones para bebés, para niños recién nacidos, para poder cambiarle los pañales, ellas ayudaban también a alimentar a estos bebés. Y había una zona en la que ellas preparaban y le daban galletas a la gente a pesar de no tener una licencia de alimentos. Sí que es verdad que era un centro con el apoyo de UNICEF, pero no tenían esta licencia. Y ahí es donde las mujeres hacían amigos, era un entorno bastante importante para ellos. Y los voluntarios que estaban allí, tanto Cristi como los demás, para ellos era básicamente una locura porque no tenían unos roles definidos, sino que llegaban un día y de repente tenían que estar encargados de las duchas, otro día encargado de la zona de las galletas, de los niños con los juegos o incluso limpiando. Era un poco caos para ellos, todos iban corriendo de un lado para otro.
Y en ese momento no se centraba a pensar en las cosas porque solamente era el tiempo pasaba y tenían que llevar a cabo todas estas actividades. Pero fue especialmente una historia que a ella le tocó mucho, que fue la de un pequeño bebé que había ahí, que acababa de nacer, tenía solamente 4 semanas, y su madre era una mujer preciosa, que siempre estaba ahí sentada, cerca de todo el mundo, pero en ningún momento hablaba con absolutamente nadie. Esta mujer que acababa de dar a luz era incapaz de producir leche y el niño tampoco tomaba ningún tipo de fórmula ni de otra leche que se les ofreciese. El bebé iba a sobrevivir y cómo la madre iba a llevar a esta situación. Y ella, en lugar de darle té, como se le podía dar a las otras refugiadas, le daba leche condensada porque sentía que podía ser bastante más nutritivo para esa madre, para intentar ayudarla. Se sentaba con ella, cogía al bebé, lo arrucaba, le cantaba canciones, pero nunca hablaba con ella. Hasta que un día, de repente, se fijó en ella y vio que la mujer se estaba presionando el pecho y estaba consiguiendo que saliese leche de él. Y en ese momento se le puso la piel de gallina y la única palabra que le vino a la cabeza fue wow. Lloró, al final lloró del alivio de sentir que ese bebé iba a poder tener un futuro, de que la madre iba a seguir con ese bebé y el padre también, que no podía entrar en el campo porque era solo para mujeres y niños, pero el padre siempre estaba fuera esperando a su mujer y a su bebé. Y Y fue ese momento en el que observó este amor y este espíritu humano, las ganas de seguir adelante a pesar de todo el sufrimiento que había pasado esta mujer, que decidió que tal vez quería empezar a escribir sobre las historias de estas personas. Por eso luego empezó a entrevistar a la gente, no dentro del campo, porque el campo era una zona segura en la cual ellos no podían hacer preguntas, solamente si ellos hablaban, pues ellos podían tomar algún tipo de nota, pero no les podían preguntar y además había un problema con la barrera lingüística, especialmente con las mujeres, y fue ahí cuando decidió que esas historias debían y merecían ser contadas. Es fantástico. Cuando estaba relatando Cristi este episodio de su estancia en Atenas, he recordado una frase que es una frase preciosa de la novela que dice: es sorprendente lo mucho que queremos a las personas desde el momento mismo en que nacemos, ¿no? La forma en que nos aferramos a ellas como si nos fuera la vida en ello. Entonces, me ha recordado que quizá tenga mucho que ver con ese episodio que ella comenta. Cristi habla de la maternidad, habla del amor y una de las sensaciones que tenía leyendo la novela es que es una novela sobre el amor. Hay tragedia, hay dolor, pero está el amor en todas sus formas. Quizás la historia de amor más evidente es la de Nur y Afra, pero hay muchas más historias. Y aparte del amor también la amistad, ¿no? La amistad es una forma de amor en la que de hecho, pues, en la novela se expresa muy bien a través de la relación entre Nur y su primo Mustafa. Y a mí me gustaría que Cristi nos explicara un poco pues esas dos grandes historias de amor que creo que hay en la novela, que es una es amor, digamos, el amor de pareja, que es Nur y Afra, y ese gran amor también, esa gran amistad, ese gran amor que hay entre Mustafa y Nur. Yeah, and you know what, really, I'm so glad you said that, because the story was about love. It is about refugees trying to get to safety. Es muy bonito que hayas apreciado y que digas que la novela básicamente trata de amor. Es verdad que habla de los refugiados, de cómo buscan esa seguridad en su vida, del horror que han pasado y el sufrimiento, pero el trasfondo de todo esto son las relaciones entre ellos y el amor, y por eso ha estructurado la novela así. Because it begins in London, in the UK. So you know that the characters have made it to the UK. La propia novela empieza en Londres, entonces ya sabes que los personajes han llegado, ya lo han conseguido, porque la pregunta no es ¿llegarán a conseguirlo?, sino que la pregunta realmente es ¿conseguirán Nuri y Afra volver a amarse como lo hacían antes? And the other question is, can these two friends find each other again?
Y la otra pregunta para los amigos es, ¿serán capaces de volver a encontrarse? Y eso para ellas son las fuerzas más grandes, las que lo mueven todo, y por eso quería que fuesen los dos pilares principales de esta novela. Es muy bonito también cómo se muestra ese amor entre Nuri y Afra, cómo pasan esos sufrimientos juntos, y esto se relaciona mucho con su propia historia, su historia familiar. Y es que sus padres fueron refugiados de guerra después de la guerra de Chipre en 1974, de la cual su padre fue oficial. And well, it took me many years to realize that he came out of that war very traumatized, and I wasn't born long after that war. Salió de esta guerra totalmente traumatizado y ella nació pocos años después. Y no fue hasta que publicó su novela que su padre habló con ella sobre esta guerra y le dijo, 40 años después de que se acabase la guerra, yo todavía no hay día que no piense en ella. You know, the ones that he'd helped, all these people were like ghosts in his mind. Y es que toda esta gente que su padre perdió por el camino no dejaban de ser fantasmas en su vida día tras día. Ella fue creciendo, no tenía mucha idea de la guerra porque su padre no hablaba de esto y no entendía muy bien las reacciones de su padre, cómo a veces les contestaba, cómo se comportaba. Y no fue tras muchísimos años, tras pasar muchísimas terapia, que se dio cuenta de los efectos que había tenido la guerra en su padre. Ella misma también fue psicoterapeuta, trabajó con muchísimas personas que también habían pasado algún tipo de trauma. Y esto lo quiso reflejar en la relación de Nuri y Afra, como lo más triste de los traumas muchas veces, que lo ha visto muchísimas personas, es que una persona pierde la habilidad de mostrar ese amor o de enseñar que quiere a las personas que más le preocupan o a las personas que más cerca tiene. Cómo los lazos se rompen, cómo las relaciones se distancian, la gente deja de hablarse. Y eso es algo muy triste que ella vio en su padre. E incluso ella pensaba que su padre no la quería, pero no era la situación en realidad. Y le costó muchísimo tiempo entenderlo, y no fue hasta que publicó el libro que pudo hablar con su padre de este tema. When I was writing the story, the other thing I had in my mind was when I was seeing the men were dropping off their sisters, their mothers, their wives. Y lo segundo también que le inspiró mucho a hablar del amor es que cuando ella estaba trabajando en este refugio veía a los hombres que dejaban a sus mujeres, a sus hermanas, a sus hijas, a sus primas, y el 80% de ellos se quedaban fuera, no se iban a ningún sitio. Oh, there she is, and then sit back down again, and I don't know, some were smoking, some were talking, some were having a cup of coffee. So I thought, y de cuando se asomaban por la ventana, veían a su hijo jugando, veían a su mujer, veían a su hermana y sentían como, vale, está ahí. Y se quedaban ahí sentados fuera esperando a que ellas saliesen. Y eso fue lo que le inspiró a ella la idea del amor de pareja, de la relación. And in terms of the friendships, y en segundo lugar, de la amistad, lo que le inspiró fue ver cómo estas personas todavía eran capaces de hacer amigos, y específicamente le inspiró mucho a un hombre al cual entrevistó en numerosas ocasiones, del cual sigue manteniendo el contacto en Facebook, y él siempre hablaba de su hermano. Decía que quería encontrar a su hermano, que su hermano estaba en Alemania, y siempre que hablaba con él le decía lo mismo: quiero encontrar a mi hermano está en Alemania, me tengo que reunir con él. Conoció a una mujer, se fue con ella y se quería casar. Y ella, antes de irse del refugio, pensó: ojalá que este hombre consiga ir a Alemania y consiga reencontrarse con su hermano. How are you doing? Where are you? And he said, I'm in Germany. And I said, did you go to your brother's wedding? And he said, no, they broke up. Tiempo después contactaron por Facebook y ella le preguntó: ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y él le dijo: estoy en Alemania y estoy con mi hermano. Y cuando le preguntó por la relación, bueno, al final no se había casado con esta mujer, lo habían dejado, pero lo importante era que los dos hermanos estaban juntos y que se habían reunido en Alemania. Es verdad que Nuri
y Mustafa no son hermanos, pero al final son primos, es una relación de amor igualmente, y es esa determinación que este hombre tenía de volver a encontrar a su hermano, que ella misma, Christie, también la hubiese tenido en esa misma situación, lo que le inspiró también a reflejar esta historia en la novela. De hecho, la relación entre Nuri y Mustafa es una relación, es muy emotiva, es muy emocionante a lo largo de la novela, ¿no? Estás deseando, o pues eso, sabes que se van a, es como lo que ya he explicado, ¿no? Sabes que al final se reunirán, porque ya lo sabes al principio de la novela, pero la sensación es que tú tienes es cómo se volverán a reunir, y lo que ella comentaba también, ¿no? Nuri y Afra volverán a poder amarse como antes, ¿no? Esa es realmente la intriga de la novela, es una intriga sobre el amor, ¿no? Si ese amor al final va a poder regresar a sus vidas, ¿no? Que ella cuando estaba comentando esto es lo que pensaban en los refugiados, ¿no? Todos los refugiados que están atascados en Grecia, ¿no? Que en realidad quizá esa situación es una situación que es un paréntesis en la que desean poder volver a amar de forma normal, que es lo que nos hace humanos. O que de alguna manera le extrae y es negarles la humanidad, y es una situación muy trágica, muy dramática. La siguiente pregunta es, aparte de estas relaciones, estas dos grandes relaciones de amor, tanto la de Nuri Afra y la de Nuri y Mustafa, a lo largo de la novela hay muchísimos personajes secundarios que esta pareja Nuri Afra se van encontrando en los diferentes lugares en los que van recalando, en los trayectos, y son personajes que algunos se quedan con el lector de una manera que no los puedes olvidar, o sea, y la sensación un poco es que bueno, se quedan por el camino y ellos saben, Nuri y Afra, que no los volverán a ver, ¿no? Y me pregunto si qué sensación tenía Christie cuando ya estaba con los refugiados. Esa sensación, ha dicho que a ese chico que quería ir a Alemania sabe que está bien, que llegó, ¿no? Pero también me pregunto si le pasa como a Nuri Afra, si ella siente o se pregunta alguna vez que fue de tanta gente que conoció. Honestly, I wonder all the time, especially when I got back. Sí, siempre lo pensaba, especialmente el primer año que fue, porque luego volvió en 2007, volvió a trabajar allí, pero su primer año, cuando tuvo que volver a su casa, tuvo que volver a su trabajo. Absolutamente siempre, todos los días lo pensaba, fue algo que le afectó muchísimo, llegó a tener pensamientos totalmente obsesivos sobre la gente, dónde estarían, qué estaba pasando, qué le había pasado a los niños, dónde estaban durmiendo, estarían a salvo. ¿En qué campo estarían? Porque empezaron, el primero fue el aeropuerto antiguo, después pasó al colegio, después pasó al parque. ¿En cuál de ellos estarían? ¿Estarían bien de salud, a salvo? ¿Dónde se encontraban? What's going to happen to them? Where will they end up? And I really, honestly, I still don't know. Luego volvió en 2017 y vio algunas personas de 2016 que todavía seguían allí. Es verdad que muchos se han ido, se habían movido, no estaban, pero todas esas personas que estaban allí eran personas que desde 2016 seguían en ese sitio, habían estado un año durmiendo en estas tiendas, durmiendo en este campo. Ella había vuelto a su casa, a su trabajo, había visto a su familia, había salido a comer a restaurantes, cosas normales, entre comillas, que todos damos por sentado que estas personas no habían podido disfrutar ni vivir. Y estuvieron un año así, o sea que sí, lo ha pensado muchísimo y a día de hoy se sigue preguntando muchas veces qué ha pasado con ellos. Creo que uno de los logros de la novela es que el lector, una vez que acaba la novela, se sigue preguntando qué pasa con todas estas personas, ¿no? A mí y a todas las personas que hemos leído la novela nos pasa que después de leerla, incluso las noticias que llegan sobre Atenas, sobre los refugiados, sobre Siria, digamos, el impacto emocional es diferente al que era antes, ¿no? Entonces creo que ha conseguido, a través de su novela, creo que impactar lo suficiente como para que ya esas noticias no nos sean indiferentes, ¿no? Y entonces creo que eso es un gran logro de su novela. Thank you. I really hope that's my hope, that it will
Sí, de hecho esa es su mayor esperanza, que la gente conecte con las personas de la historia, que se den cuenta de que detrás de esas noticias hay personas como nosotros, que también tienen un corazón, que tienen una vida, que tienen un alma, que no es exactamente lo mismo porque tal vez no comparten ni el trabajo ni el lugar del que venimos, pero en el fondo somos todos lo mismo. Es muy fácil deshumanizar a las personas cuando las ves a través de una pantalla, cuando solo son números, cuando solo son cifras y ya está. Y es su gran esperanza que dejen de ser solamente estadísticas y se empatice y se humanice un poco más con estas cifras. Así que está muy contenta de que le hayáis comentado esto y de que lo sintáis así. También hay un personaje que es muy entrañable, que es este niño, Mohamed, si no recuerdo mal, que se llama Mohamed, este niño pequeño que a lo largo también, que es otra de las intrigas de la novela, sin hacer spoiler, porque es también un elemento muy importante y muy significativo y simbólico. Si este niño que es absolutamente encantador y del que, bueno, yo como lectora me enamoré totalmente, si este niño tiene una base real, o de dónde nació la idea de crear a este niño, a Mohamed. I think it was the children that were coming to the center, because I met so many children and they asked so many, like, sometimes sad and sometimes they'd ask funny Definitivamente lo que la questions and inspiró say para crear a things, este and personaje fueron los niños del centro. Conoció sometimes they'd be muchísimos scared, niños, algunos llegaban so it tristes, was otros just being with asustados, those otros children incluso and hacían preguntas interacting with curiosas, them, preguntas playing with graciosas. them, visiting them in the camps. Y ella los Inspired observaba me, I interactuar, think, jugar with entre Mohammed. ellos y sin That duda was la that inspiración was the de real este niñito de inspiration, was the Mohamed children son todos los that were niños que coming to the conoció center, como definitely. voluntaria. Es fantástico, es un personaje fantástico. Luego también quería, si no hay preguntas, a ver, también quería preguntarle sobre la estructura de la novela. O sea, cómo decide, porque además la estructura forma parte de la capacidad que tiene la novela para entrar en el lector, ¿no? Para comunicar al lector pues, todas estas emociones, estos saltos al pasado, al presente, los recuerdos de Nuri que se intercalan con el presente, ¿no? con su estancia ya en Inglaterra, esperando poder quedarse en Inglaterra, para quedarse junto a empezar una nueva vida. ¿Cómo decide que esta estructura será pues, una estructura pues, guiada, pues que no será una estructura lineal, sino que va a ser ni cronológica, sino que va a ser una estructura fragmentaria, pero que hace que el lector pueda conectar mejor con la historia de esta manera? So first of all, the story was linear. So when I first started writing it, it started in Syria and it was going to end in the UK. Bueno, en un primer lugar, la historia iba a ser lineal, empezaba en Siria, terminaba en Reino Unido. Ella por aquella época estaba dando clase con su profesor Ibrahim y daban una parte de la clase de árabe, de literatura, de gramática, básicamente del idioma, pero luego en la otra parte de la clase este profesor Ibrahim le ayudaba a dibujar el mapa de Siria, a ver las rutas que estos refugiados podían seguir, tal vez siguen este camino, tal vez siguen el otro. This road. So I wrote that. Then I went to Athens, had the whole bit in Athens. Y después de esas clases, él vía la parte de Siria, ¿no? La parte de sus rutas. Después volvió a Atenas y ahí decidió que no se iba a ir de Atenas hasta que no terminase de escribir la parte que le correspondía a Atenas. Después volvió a Reino Unido y empezó a escribir la historia de Reino Unido, pero luego decidió que no quería, que para ella no tenía sentido que esta historia fuese de esta manera, que fuese lineal. And because and also find his friend again, and because those were the real emotional questions. Es verdad que lo más importante de esta historia es si Nuri va a ser capaz de encontrar esa paz mental que está buscando, y esto va a ser a raíz de poder volver a conectar con su mujer, de poder encontrar a su primo, de poder darle sentido a esas partes emocionales. And whether Afra could grieve for her son, and therefore whether they could find each other in.
Y sí que es importante el saber si llegaban o si no llegaban, si lo conseguían o no lo conseguían, pero lo que forzaba, la fuerza mayor en esta historia es si los dos, esta pareja, iba a ser capaz de llevar a cabo ese luto por su hijo y de si iban a poder encontrarse el uno al otro finalmente. The Moroccan man is holding the watch that's made of bronze, and then bronze becomes the first word of the next chapter. Por eso quiso empezar a escribir sobre el presente y después volver a caer en el pasado a través de sus recuerdos. Y por esto utilizó este pequeño truco de la palabra que aparece al final de un capítulo y al principio del otro capítulo. And I remembered after my mum died that Y la motivación que le hizo utilizar este sistema es que después de que su madre falleciese, por ejemplo, podía estar en una conversación con una persona y esa persona le dijese, nos vamos a tomar una taza de té o te quieres venir a dar un paseo por el parque conmigo. Y una de esas palabras, por ejemplo, té o parque, de repente la hacía de alguna forma caer en un recuerdo con su madre. Y eso la lleva a ese recuerdo y como que intentaba contestar a la persona con la que estaba hablando en el presente, pero una parte de su cabeza estaba ya caída, por así decirlo, en el pasado, perdida en un recuerdo. Y quería utilizar esa sensación, ¿no? Como de repente algo hace que despiertes y caigas en un pasado, que puede ser una palabra, que también puede ser un olor, pero esto, como estamos hablando de literatura, prefirió elegir una palabra que fuese la que intentase conseguir este efecto de ir al pasado y de poder volver al presente, y por eso al final decidió que merecía más la pena escribir la novela de esta manera. Voy a leer la primera de Georgina, que nos pregunta cómo se organiza para escribir y cuál es el momento que más le gusta de su novela. So how do I organize my time? I tend to organize it around walking, hence the dog. Bueno, en cuanto a la pregunta, el momento en el que ella piensa o decide qué es lo que va a escribir, básicamente es entre esos momentos en los que trabaja, ella sale a pasear, ya sea para pasear a su perro o sale a pasear ella, siente que necesita ese aire fresco, ver caras de la gente, y ahí es cuando se inspira más. So I won't have like a very strict timetable, but I say to myself I want to write a certain amount today. No tiene una agenda relativamente estricta, pero sí que es verdad que de repente se levanta un día y dice, hoy quiero escribir tanto, entonces tengo que hacer tantos paseos. Ese sería su momento de inspiración. There's one near the end, but I don't want to give it away, so I won't say that bit. Y contestando a la segunda pregunta, su momento favorito es uno casi al final de la novela, pero para no desvelar el final no comenta de lo que va. Y otro de sus momentos favoritos es casi al principio de la novela, en el cual están Afra y Nuri en su casa y tienen que entrar en un agujero que se han construido porque tienen que esconderse, porque puede que entren en su casa porque van a ir a buscarles. Se quieren refugiar y se tienen que ir de ahí, pero ella no quiere irse porque ha perdido a su hijo, está allí y no se quiere marchar. Y hay un momento en el que él hace como un chiste, dice una tontería y ella se ríe como en esos momentos en los que estás en una vida normal, que no hay una guerra fuera, que no estás temiendo por tu vida, que alguien hace una tontería sin más y tú te ríes, pero luego esas risas de ella se convierten en lágrimas porque de repente recuerda la situación en la que están y todo lo que han perdido. Y después se queda dormida encima de él en su hombro porque ese es el único lugar en el que de momento se siente segura. Y ese podría decirse que es otro de sus momentos favoritos. Luego las dos preguntas de Maite, vemos el tema de las mafias, de los contrabandistas de personas, está también narrado, que se sabe que lo has vivido de primera mano. ¿En algún momento los voluntarios que ayudáis a los refugiados os sentís amenazados de algún modo por estas mafias? Sometimes at night, you know, I remember saying that I felt more safe in London than in Athens.
Sí, por la noche, por lo general, siempre pensaba que se sentía mucho más segura en Londres que en Atenas. Se acuerda de estar con una amiga caminando por el campo y decirle, la verdad es que me siento mucho más segura en Londres que aquí. Esto fue el primer año que estuvo allí y su amiga le decía, pero ¿y por qué? Y ella le contestaba, no lo sé, creo que aquí hay algo que no sé, que desconozco, pero no me hace sentir segura. by the second year, I was teaching English at the centre. So it had gone from being a drop-in centre to being an activity centre, and I was teaching English Y there. por aquel momento no But I sabía lo que era, wasn't pero luego teaching English there volvió every en single un day. I segundo was año, teaching English there ya ella twice a estaba week. ejerciendo de So profesora the de other inglés allí days, I 2 was veces por semana, researching and porque ya no era writing because solamente un I'd centro already de started the acogida, sino novel que by además this era un centro point. de actividades. Y los días que no estaba dando And clases de inglés, I was writing se in the same dedicaba a hacer cafe búsquedas, a investigar y a escribir every porque ya había single empezado la day, and novela. locals would say to me, "Oh, you know, they were interested. Where are you from? What are you writing? What are you doing?" Siempre And when I escribía en la told them misma what I was cafetería y doing, los they would locales de la share zona their pues eran opinions with curiosos, se me. acercaban de And they dónde eres, told qué estás me haciendo, a qué te dedicas. a Y lot cuando ella le about comentó que the estaba black escribiendo esta market novela, muchos de and ellos le empezaron child a informar prostitution sobre lo que estaba and pasando allí, le comentaban sus people opiniones, sus historias. kidnapping Y ahí them to fue sell their cuando se organs. enteró And you del know, when I was mercado hearing negro que this, I había, de thought, la no prostitución way, you infantil, know, de that cómo can't be secuestraban true. niños para poder vender But sus órganos. everything I heard, I looked it up and I did my research. So I read newspapers, I listened, I then so if Y somebody es said algo one que thing, I would ella no research quería it. I'd read creerse different newspapers y in comenzó a English and investigar in cosas que le Greek, decían, ella and investigaba, contrastaba I'd con los listen to the periódicos, news, tanto en and inglés I como found en that griego, everything that the lo locals were leía saying en to los me, medios, en la televisión, was donde fuese. supported in the media, you know, in mainstream media, as in the main newspapers, and Y al in darse both cuenta de que English eso era and algo in Greek. cierto, que en el And fondo that really sabía que lo era, devastated aunque me. hubiese And deseado que no, fue I algo que la remember thinking to devastó myself, I totalmente. really wished that this wasn't true. But to be honest, even before I investigated and researched it, I knew it was true because I felt it from the year before. I just felt something wasn't right, you know? And I think what I wanted to show when I was writing about E these incluso por characters, eso even Nadine, quiso who seems to be the worst reflejarlo. of the Esto worst, realmente no es at un some spoiler, point, pero and this isn't a el spoiler, personaje Nadim, que I se don't puede think so pensar anyway, que but at es some lo point he's peor de lo cutting his peor, wrist. al final decide cortarse I've las left it muñecas, abrirse open las for venas the y reader deja to abierto al think lector el about why he pensar might be por qué ha doing hecho that, but esto. my feeling was that it was some kind of punishment to himself. And the way that people can be lured into, you know, when they're in the Pero ella worst of misma piensa circumstances, que they es can be una lured forma de into castigarse a sí certain mismo. Y en estas situations. And the situaciones es verdad question that que de stayed in my repente te mind ves was, arrastrado a let's malas say we were situaciones. in a ¿Pero por qué? situation, how A ella many le of gusta us would go preguntarse a down ella that misma, road? si nosotros Or estuviésemos en how esta many of situación, us would ¿cómo act with actuaríamos? more dignity ¿Seríamos de estas and personas que le hace compassion? cualquier How cosa, many cosas of malas a us la would gente con tal de use ganar dinero people that porque were no tenemos vulnerable absolutamente in nada the y most tenemos el horrific poder de ways to hacerle make esto malo a los money demás? just because we ¿O have seríamos money? de estas personas And how que many antes would, decidiríamos morir rather antes que hacerle algo die than malo do al something like resto? that? Pues bueno, ya para despedirnos, muchas gracias a todos los que habéis compartido este ratito con nosotros. Esperamos que hayáis disfrutado de esta charla, que si habéis leído la novela, que os haya aportado más datos, si no la habéis leído, que os dé muchísimas ganas de leerla. Bueno, nosotros no podemos hacer nada otra cosa que recomendarla porque es que, bueno, es de esas novelas que todo editor querría encontrar, que es una novela que te transforma, que te deja diferente, ¿no? Eres una persona cuando la empiezas a leer, eres otra cuando la acabas, y es así, es cierto. Todo el mundo que la ha leído opina igual. Y ha sido, para decirle a Cris también, que ha sido un placer editar la novela, todo el trabajo que hemos realizado, cada paso del proceso editorial ha sido un placer y lo hemos hecho con pasión y con un cariño enorme y esperamos que los lectores lo sientan igual, ¿no? cuando lean la novela. Oh, thank you so much. That really means a lot. Thank you.